Consulting TV. En esta ocasión quiero conversar con ustedes sobre un proceso que no sé por qué razón genera tanto nervio, tanta angustia y tanta zozobra. Me estoy refiriendo a una simple palabra: auditoría. Pareciera que cuando esa palabra es pronunciada y asociada a ese proceso, realmente se genera un nivel de angustia, de ansiedad y de zozobra en los colaboradores y sobre todo en el área que va a ser objeto de esa revisión. Y realmente el enfoque de hoy quisiera desmontar un poco esos mitos y leyendas en torno a este proceso, que lejos de verlo como un tema que pudiera ser perjudicial, muy por el contrario, realmente las auditorías son procesos que nos permiten mejorar, crecer y optimizar nuestra organización. Auditar quiere decir revisar los procesos, quiere decir verificar cómo está el rumbo de la organización, cómo se están cumpliendo las distintas actividades. Son muchos los tipos de auditoría y en distintas áreas, pero por lo general siempre genera la misma reacción, ese miedito interior, porque por alguna razón pensamos que no vamos a estar a la altura de los resultados. Pero tenemos que verlo realmente como un proceso que me va a permitir mejorar, que me va a permitir corregir. Cuando una organización quiere, por ejemplo, hacer una inversión, quiere, por ejemplo, comprar un equipo, ¿qué es lo que debe hacer? Tiene que verificar cómo están sus condiciones internas, y a eso le llamamos la auditoría financiera, que de hecho es la más conocida, porque precisamente constantemente las organizaciones están evaluando cómo está su rentabilidad, y un mecanismo que le permite a eso es auditar sus estados financieros, cómo están los resultados, cómo están los planes de inversión. Pero ojo, no es la única auditoría que es importante. Realmente el área humana, el área de gestión humana también debe hacer uso del proceso de la auditoría. Y no me refiero únicamente a centrarse en los procesos administrativos, que también son importantes dentro del área de recursos humanos, es decir, saber si se cumplieron con las disposiciones legales que tenga que cumplir dependiendo del país en el cual se encuentre. Eso es importante, pero también es muy importante ver cómo funcionan los demás subsistemas que conforman el área humana. Entiéndase, el área de captación y selección, un área neurálgica hoy en día en la búsqueda de tener la gente que realmente las organizaciones necesitan. Hay que verificar si realmente el proceso se está haciendo adecuado a los estándares, a los perfiles que se determinaron, si cumple con el tiempo que se pautó, si se están utilizando las fuentes adecuadas, por decir algunas variables dentro del proceso de captación y de selección. Pero por el otro lado también está el tema de la remuneración, que oportunamente también profundizaremos en él. Sin embargo, basta con decir que cuando auditamos también debemos auditar cómo es la política salarial, cómo son los pagos que se hacen, cómo es el plan de beneficio. Realmente la estructura está adecuada a lo que se necesita, está acorde a esa realidad. Todos esos son aspectos necesarios a ser incluidos en una auditoría. También hay auditorías internas y hay auditorías externas. Pero el éxito de esta radica en llevar una serie de pasos secuenciales. Y el primero, ¿cuál es? Definitivamente que hay que planificar ese proceso. Hay que determinar cuál va a ser el área que se va a auditar. Hay que verificar si me voy a chequear
el proceso o voy a chequear los resultados que te han dado, si voy a verificar las metas, si voy a verificar si es un control de los documentos, porque los documentos también deben ser verificados y también deben ser auditados. Pero otro elemento muy importante, y es la clave del éxito de la auditoría, es involucrar al sujeto que preside el área que va a ser auditada. A él hay que explicarle cuál es el propósito que se busca con esa auditoría, para qué se quiere hacer. Con esto que logramos minimizar el nivel de angustia y zozobra que él puede tener, porque evidentemente este proceso implica revisar. Pero cuando se le explican las razones, la persona lo va a asumir más bien como una oportunidad de mejora y no como una cacería de brujas. Y así lograr realmente los resultados adecuados de esa auditoría. Porque ¿qué pasa si los resultados y ese proceso no se desarrolla adecuadamente por un nerviosismo, por quizás improvisaciones, y no se llega a donde se quiere llegar? Pues la organización tiene que validarse, entonces va a recurrir a la auditoría externa. La auditoría externa sí es un ente que está de fuera y que realmente pudiera generar más angustia, porque a la final de cuentas, ¿qué es lo que está sucediendo? No logré los resultados aquí, tengo que ver a alguien de afuera para que me lo haga. Entonces, en principio es importante, y lo he dicho siempre, los trapos sucios se lavan en casa. Es preferible revisar internamente y corregir. En Yo Consulting Asociados son muchos los procesos de auditoría que nos han confiado las clientes que confían y las empresas que confían en nosotros. Y lo primero que nosotros hacemos cuando llegamos a la organización es hablar con todos los que integran el área que va a ser objeto de esa revisión y decirles con transparencia: señores, venimos a ayudar, venimos a ver qué oportunidades de mejoras tiene tu proceso, y para poder hacer eso yo lo tengo que conocer. No es lo mismo decirle a la persona: voy a conocer cómo hace tu proceso, que decirle voy a venir a chequear a ver si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien, y entonces generar esa resistencia que es normal que todas las personas hacemos. Y así afrontamos nosotros los procesos de auditoría en Yo Consulting Asociados, porque realmente nosotros siempre lo que buscamos es entender, construir para resolver. En este caso, entender y ver qué es lo que está sucediendo dentro de esa área a través de las auditorías, pero de una manera humana, humanizada, no buscando el defecto, sino buscando la oportunidad de mejora para ese proceso, y así le permitirá entonces construir una solución real que le permita a la organización seguir creciendo y a ese colaborador ver cuáles son las oportunidades de mejoras que tiene su área de actuación para seguir creciendo. Hasta la próxima.